El cielo sobre la estación Titán era más negro que el pecado. Incluso las estrellas parecían contener el aliento. El capitán Warren estaba junto al panel de comunicaciones, con sangre en el cuello y polvo en los pulmones. Media tripulación del puente estaba muerta. La otra mitad, bueno, no le faltaba mucho. Habían llegado sin avisar. Los Sileri. Ni un mensaje, ni una transmisión, ni siquiera un escaneo, solo una brecha hiperespacial que rasgó el tejido de la órbita de Saturno como si fuera papel. Y entonces comenzó el fuego. Una ráfaga alcanzó el generador primario. Otra atravesó el anillo de habitáculos. Sin declaración de guerra, sin presión política, solo una masacre, como si estuvieran limpiando una plaga. Pero la humanidad no era una especie colonial de vientre blando. Sangramos. Nos adaptamos. Devolvimos el mordisco. Y ahora a Warren le quedaba una última tarea antes de que aquel ataúd flotante se apagara. Enviar el mensaje final. Su mano temblaba mientras tecleaba. No de miedo, de furia. Recordó el último mensaje de su hija desde la Tierra. Ella riendo, sosteniendo un dibujo de cumpleaños que le había hecho. Todavía se reproducía en la pantalla auxiliar, fallando con estática y humo. Introdujo el comando de prioridad. Sin encriptación. Quería que lo oyeran claro. Fuerte. Una teniente se tambaleó hacia él, con media cara quemada, susurrando: «Señor, el núcleo se está sobrecalentando. 15 minutos como máximo». «Bien», dijo él, tronándose los nudillos. «Solo necesitamos 10». Miró fijamente a la cámara de transmisión, con ojos como hielo afilado. Su voz era baja, mesurada, final. «Soy el capitán Travis Warren, flota de defensa de Titán. Declararon la guerra a la Tierra sin motivo. Asesinaron a civiles, a niños. Pensaron que rogaríamos. Se inclinó más cerca. Se equivocaron. Declararon la guerra. Ahora les mostraremos por qué fue un error». Pulsó enviar. Luego arrancó el chip de línea dura del núcleo. Una carga directa al comando en casa. La Tierra lo recibiría. Verían los restos y responderían. Y cuando lo hicieran, los Sileri no estarían preparados. 3 días después, en la superficie de la Tierra. Ese mensaje resonó en cada puesto militar, cada estación orbital, cada sitio negro clasificado. No importaba dónde estuvieran. Todos dejaron lo que estaban haciendo. Pilotos en tierra, ingenieros congelados a medio circuito, marines, asesinos curtidos con cientos de muertes a sus espaldas, miraban en silencio. Algunos lloraban en voz baja, otros simplemente apretaban los puños con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. Luego vino la respuesta. No un mensaje diplomático, no una contraamenaza. Solo 3 palabras. Operación Despertar Infernal aprobada, y la humanidad se puso a trabajar. El hombre que lideraba la contraofensiva era el comandante Torne, un bruto silencioso de las minas profundas de Europa. Uno de esos tipos que solo hablaba cuando importaba. Y cuando lo hacía, la gente escuchaba. Vio el último mensaje de Warren en bucle, y cada vez su mandíbula se apretaba más. «Dile a AI de que quiero las unidades Quimera desatadas», gruñó. «Sin restricciones». «Pero señor, no están». «Háganlo». Por todo el sistema solar, laboratorios ocultos desvelaron sus proyectos más oscuros. Cosas que la humanidad había jurado que nunca usaría. No a menos que no tuvieran otra opción. Ahora tenían una razón. Torne caminó por el hangar 9, donde el primer lote de exosoldados Revenant estaba siendo sacado de criogenia. Fusionados genéticamente con IA neural, mitad máquina, mitad humano olvidado. No eran soldados. Eran venganza en armadura. Miró a los ojos del primero que se abrió. «Señor», dijo, con voz que raspaba como grava. «Estamos listos para quemar las estrellas». Torne asintió. «Bien, porque es hora de que le recordemos a la galaxia lo que somos». Mientras tanto, mucho más allá de Plutón, la nave nodriza Sileri interceptó el mensaje de Warren. Su señor de la guerra lo vio. Se rió. Emoción, dijo a sus generales, siempre su debilidad. Pero no lo entendía. Para los humanos, la emoción no era debilidad.
Era combustible. Y ahora era la guerra. Los Sileri no entendían lo que habían hecho. Todavía no. Para ellos, la humanidad era solo otra especie ruidosa arrastrándose sobre una roca azul, apenas digna de ser conquistada. Blandos, divididos, emocionales, débiles. Vieron nuestro caos y lo confundieron con confusión. Nuestros debates y defectos como señales de colapso. Pero no vieron en qué se convertía la humanidad cuando estaba acorralada. Cuando estaba enfadada, cuando recordaba cómo matar. El mensaje final desde Titán aún estaba fresco, todavía resonando en los huesos del Comando Militar de la Tierra cuando comenzaron los primeros planes de contraofensiva. No discursos, no negociación, solo nombres, objetivos, códigos de lanzamiento. El comandante Torne estaba de pie sobre la mesa de operaciones en el sitio Negro Alfa, 2 kilómetros bajo la pared del glaciar sur de Islandia. Un bajo estruendo vibraba en el acero reforzado bajo sus botas. El despertar de máquinas consideradas durante mucho tiempo demasiado peligrosas para activarlas. Tocó la interfaz digital y docenas de puntos carmesí iluminaron el mapa estelar holográfico. Cada uno, un puesto Sileri conocido, nave nodriza o ruta de suministro. Cientos más se mapearían pronto, pero empezarían con uno. Golpear primero. La estación de retransmisión de Barnes, nodo de comunicaciones de espacio profundo, ligeramente vigilada, crucial para la navegación de largo alcance Sileri. Eliminarla y estarían volando a ciegas en su propio territorio. Torne se giró hacia el escuadrón que estaba de pie con equipo completo detrás de él. Armadura negra, sin insignias, sin nombres, solo números grabados en sus petos. La unidad Revenant, monstruos creados por el hombre, biológicamente mejorados, cibernéticamente vinculados a núcleos neurales de IA. Cada uno había muerto en la guerra una vez, declarado Kia, luego cosechado, reconstruido, reprogramado. Ya no sentían miedo, solo claridad de misión, solo venganza. Carguen, gruñó Torne. No dejen nada que respire. La nave de desembarco Revenant, nombre en clave Despertar Infernal 01, rasgó el espacio silencioso como una bala. Dentro, la atmósfera era tensa, casi silenciosa. Sin charlas, sin discursos de ánimo, solo respiración baja y revisiones de equipo. La unidad 09 se sentó frente a la unidad 12, con ojos como piedra astillada. Primera misión real, murmuró 09. 12 no levantó la vista. No importa. Ellos golpearon primero. Es lo único que importa. 09 asintió. No quedaba mucho del hombre que solía ser. Solo fragmentos de recuerdos, imágenes inconexas. Pero recordaba el fuego. Recordaba el dolor. Recordaba el grito de su hijo durante la última incursión Sileri en Ciudad Europa. Y ahora recordaba por qué luchaba. La brecha fue silenciosa. Sin explosión cinematográfica, sin alarmas, solo una entrada quirúrgica. Nanocortadores rebanando las juntas del casco como mantequilla. Un siseo de presión, luego botas sobre aleación. Los Sileri nunca supieron que los golpeó. Los Revenants se movían como sombras. Cada uno sincronizado con datos del campo de batalla en tiempo real. Sus HUD pintaban a cada enemigo con contornos carmesí. Soldados Sileri de 2.5 metros de altura, con armadura exoesquelética y 4 extremidades, eran abatidos en segundos. La unidad 07 lanzó un núcleo de gravedad comprimida a una sala de comunicaciones. La cámara se plegó hacia adentro, aplastando a 5 Sileri bajo el peso de su propia tecnología. Gritos. Silencio. La unidad 11 apuñaló con una cuchilla cuántica el tórax de un dron de mando, retorciéndola hasta que el cuerpo colapsó como papel mojado. En 17 minutos, toda la estación fue despejada. Sin supervivientes, sin mensajes salientes. Despertar Infernal 01 se exfiltró antes de que las cargas del núcleo detonaran. Desde la distancia, la estación de Barnes parecía una nova solar. Un destello brillante y furioso que iluminó el borde de la galaxia. El primer golpe había sido asestado. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, Torne se presentó ante el Consejo de Guerra Global, una mesa redonda de generales, científicos y analistas tácticos de IA. La habitación estaba oscura.
La única luz provenía de la transmisión parpadeante de la estación en llamas. Confirmación, dijo una voz por el comunicador. Barnes ha desaparecido. Sin pings, sin transmisiones. Murmullos recorrieron la sala. Bien, dijo Thorne, con voz fría. Dejémosle claro a los Silleri. Cada estrella que nos quitaron regresará en cenizas. En un rincón remoto del espacio profundo, a bordo de la nave de mando Silleri Nex Karun, el señor de la guerra Ezrak observaba la transmisión de la destrucción con ojos entrecerrados. Esta vez no se rió. Eliminaron la estación, siseó su segundo al mando. Completamente. No fue fuego orbital. Fue infiltración, quirúrgica. Las mandíbulas de Ezrak chasquearon, sus espinas se erizaron. Los subestimamos. No son como los otros que hemos conquistado, añadió el oficial. Luchan como si estuvieran hechos para la guerra. Fueron forjados en ella, murmuró Ezrak casi para sí mismo. Y recuerdan cada llama, se giró hacia su tripulación de mando. Aumenten todas las guarniciones planetarias, movilicen nuestra segunda flota y localicen la base militar principal de la Tierra. La defenderán. Que lo intenten. De vuelta en el sitio negro Alfa, Thorne veía las grabaciones de las cámaras corporales de los Revenants. No era solo guerra. Era venganza de precisión. No era un hombre propenso a la emoción, pero apretó los puños hasta que el cuero de sus guantes crujió. Los Silleri pensaban que dominaban por sus naves, sus números y su fría crueldad. Lo que no entendían era que la humanidad prospera en la suciedad. Venimos del fuego y las garras. Cada guerra en nuestra historia nos hizo más mezquinos, más inteligentes, más peligrosos. Ellos tenían máquinas. Nosotros teníamos rabia. Thorne abrió un canal seguro. Inicien la fase 2. La fase 2 fue brutal. No ostentosa, no ruidosa. Atacaron líneas de recursos, plantas de síntesis de alimentos, estaciones de cría, sin objetivos civiles, sin crímenes de guerra, solo la aniquilación precisa de cada nodo de infraestructura que los Silleri necesitaban para funcionar. En una semana, 18 sectores de suministro Silleri se apagaron. Sus colonias exteriores comenzaron a morir de hambre. Su comando interno empezó a fracturarse. Y lo peor de todo, por primera vez en la historia Silleri, comenzaron a dudar. En algún lugar de los sistemas de respaldo de la red de defensa orbital de la Tierra, un joven operador llamado Kigen observaba los registros de transmisiones entrantes. Una llegó de una unidad de reconocimiento Silleri, muy codificada, señal débil. Se inclinó, con el corazón acelerado. La traducción llegó lentamente, pieza por pieza. Aquí Unidad 6 del Destacamento de Exploración Silleri solicitando evacuación de emergencia. Encontramos fuerzas humanas, no soldados normales. Se mueven sin miedo. Nos ven antes de que los veamos. Nos están cazando. Kigen parpadeó. Envió el clip a Thorne. Y por primera vez en días, Thorne dejó que una pequeña y brutal sonrisa se dibujara en su rostro. Pero la victoria nunca era limpia. Siempre costaba algo. Los Revenants no eran dioses. Sangraban. Ardían. Morían. Unidad 04. El más antiguo del lote actual, un hombre conocido una vez como Riker, fue vaporizado durante la incursión de apagón en el complejo Draske. Su cuerpo ni siquiera tuvo tiempo de registrar el calor. La Unidad 10 perdió la mitad de su capacidad neural en una trampa PEM. Tuvieron que congelarlo permanentemente. Mejor que dejar que la retroalimentación friera a los demás a través del enlace colectivo. Cada pérdida golpeaba duro. No porque lloraran por ello. Los Revenants no lloraban, pero Thorne contaba a los muertos cada vez. Y por cada soldado caído, ordenaba borrar otro sector Silleri. Pero el enemigo también se estaba adaptando. El señor de la guerra Ezrak, ahora furioso, comenzó a autorizar bioexperimentos nunca antes probados en su propia especie. Soldados híbridos empalmados, berserkers sintéticos, detonadores cuánticos suicidas que podían destruir bases lunares enteras con un solo toque. Los llamó devoradores de fuego. No hablaban. No dormían, solo furia hecha forma. Y planeaba desatarlos en suelo terrestre. Ya no buscaba la victoria. Quería la extinción.
De vuelta en la Tierra, a medida que la guerra escalaba, la gente comenzó a sentir el coste. Ciudades como Montreal, Kioto, Johannesburgo, todas comenzaron a reconstruir sus búnkeres. La comida se racionó. Toda persona apta entrenaba. Los niños veían videos del último mensaje de Titán en las escuelas, no por historia, sino por motivación. Las últimas palabras del capitán Warren se convirtieron en un canto sagrado. Declararon la guerra. Ahora les mostraremos por qué fue un error. Estaba grabado en edificios, pintado con aerosol en cascos, susurrado antes de los despliegues. Y aún así, la Tierra se preparaba para el golpe final. Se estaba redactando un mensaje, una segunda transmisión, no una súplica, una promesa. Esta se emitiría después del próximo gran ataque. El ataque a la luna natal Sillery, Bastorum. Era sagrada para ellos, cultural, antigua, intacta por la guerra durante más de 1000 años. Eso terminaría en 6 días. Los Revenants ya estaban preparando nuevas cápsulas de desembarco, mejores escudos térmicos, una asistencia orbital completa dirigida por IA para coordinar. Y en el corazón de todo estaba el comandante Torne, silencioso, con ojos de acero, y esperando. Miró por la ventana del sitio negro Alfa, observando las estrellas. En algún lugar ahí fuera, alguien había decidido que la humanidad era un error que valía la pena borrar. Estaban a punto de aprender que los errores tienen consecuencias. Las estrellas sobre Bastorum brillaban con un resplandor antinatural. La luna misma giraba como una joya lenta y maldita. Antigua, intacta, venerada por los Sillery como cuna de vida, lugar de nacimiento de su civilización. Durante más de 1000 años, no se había disparado una sola arma en su superficie. Ni siquiera los Sillery se atrevían a mancharla con la guerra. Pero a los humanos, no nos importaban sus templos. No nos importaba lo que ellos consideraban sagrado. Ellos quemaron los nuestros primero. En el vacío negro, justo fuera del alcance de los sensores, la flota Despertar Infernal 3 flotaba en silencio. Sin luces, sin comunicaciones. Incluso las estelas de iones estaban minimizadas. Era un grupo de ataque completo. 2 portaaviones, 4 cruceros, un destructor furtivo y 32 cápsulas de desembarco. Cada una cargada con algo que haría llorar a los Sillery. Revenants. El comandante Torne estaba en el puente de mando del portaaviones líder, HWS Lluvia de Hierro, con los ojos fijos en la superficie de la Luna a través de un escaneo de alta órbita. «¿Defensas de superficie?», preguntó. La IA de la flota respondió, suave y fría. «Mínimas, solo guardias ceremoniales. No se espera un ataque a Bastorum. Aprenderán», murmuró Torne. Detrás de él, el capitán Renae, uno de los últimos oficiales humanos no mejorados autorizados para el mando de operaciones encubiertas, se movió incómodo. Sigue pareciendo incorrecto atacar su luna sagrada. Torne no lo miró. No dudaron en cristalizar Titán. No confundas piedad con moralidad. Renae no dijo nada más. Dentro de la cápsula de desembarco 07, la unidad 09 se aferró a las barandillas laterales. Su aliento siseaba a través de su respirador, empañando el pequeño visor frente a él. Los Revenants no estaban nerviosos. No se paralizaban. Pero recordaban. Recordaba los incendios de la colonia de Europa. Recordaba a su hijo destrozado en la estampida de evacuación. Recordaba el olor a ceniza y sangre. Querían guerra. Estaban a punto de recibir algo peor. Trayectoria confirmada. El comunicador de desembarco crepitó. Aterrizaje en 2 minutos. Las cápsulas se desprendieron silenciosamente, deslizándose hacia los pozos de gravedad como segadores. Una por una, 32 ataúdes de venganza gritaron a través de los cielos de Bastorum, ardiendo brillantes y rápidos. La luna sagrada no tenía defensa contra lo que venía. Las cápsulas impactaron la superficie con una fuerza que rompía los huesos, hundiéndose en antiguas plazas de piedra, santuarios y torres ceremoniales. Estatuas de dioses Sillery se agrietaron y cayeron, sus rostros destrozados bajo botas de metal. La unidad 09 abrió su escotilla de una patada y salió al aire lleno de polvo. Aún no había resistencia, solo silencio.
El tipo de silencio que significaba que algo importante estaba a punto de morir. Los HUD se iluminaron, rutas trazadas, objetivos confirmados. Despliéguense. Barrido perimetral completo, ladró la unidad 03. En minutos, los Revenants irrumpieron en los templos de Bastorum como lobos en un cementerio. Los primeros guardias Sileri ni siquiera lograron disparar. No eran soldados. Eran reliquias, sacerdotes, guardianes de la historia. Y la historia arde tan fácil como la carne. Un Revenant, la unidad 12, se detuvo cerca de un monumento. Estaba tallado en obsidiana, más alto que un edificio de 10 pisos, cubierto de escritura alienígena. En la base, un niño Sileri se aferraba a los pies de un anciano moribundo. Una escultura que representaba el sacrificio de generaciones. La miró por un segundo más de lo debido. La unidad 03 lo notó. ¿Te estás congelando? 12 no respondió, pero al momento siguiente, colocó una carga de plasma sobrecargada en la base y se alejó. La explosión arrasó el santuario sagrado, lanzando polvo y metralla al aire. Estatuas de héroes antiguos se derrumbaron como juguetes rotos. No me congelo, murmuró, solo a punto. De vuelta en la lluvia de hierro, Torne observaba la transmisión de video con un desapego frío como el acero. Los Sileri no dejarán pasar esto, comentó la IA de la flota. Esto era sagrado para ellos. Cuento con ello, dijo Torne. Renae frunció el ceño. ¿Los quieres enfadados? Los quiero emocionales, imprudentes. Cuanto más terreno sagrado quememos, más se excederán. Verterán naves en este sector para defender cenizas mientras destripamos sus sistemas centrales. Miró el mapa estelar. La guerra no es sobre honor. Es sobre romperle la columna a tu enemigo mientras está de rodillas recogiendo los pedazos. En la superficie, los Revenants irrumpieron en el santuario final, una bóveda subterránea que se decía albergaba el archivo genético original de la raza Sileri. La unidad 09 contempló la masiva estructura con forma de huevo. Pulsaba con energía azul, tecnología viva. Se acercó, con las armas en alto, pero nadie disparó. Sin alarmas, solo silencio. Dentro de la cámara, quedaba un Sileri, un anciano, viejo, frágil, cubierto de implantes ceremoniales y antiguas ataduras de metal. No se inmutó cuando la unidad 09 apuntó su arma. En cambio, habló en un terrano estándar quebrado. No perteneces aquí. Este lugar nunca fue para la violencia. 09 no se movió. Ustedes cristalizaron Titán. Los ojos del anciano se apagaron. Yo no. Les rogué que no lo hicieran. Les dije que la humanidad era diferente, que tenían fuego. Sí, tenías razón, dijo 09. Y luego apretó el gatillo. 12 minutos después, el núcleo del santuario detonó. Fuego azul se derramó por las grietas en la corteza de la luna mientras el archivo de ADN original Sileri se convertía en gas y estática. Desde la órbita, los sensores registraron un aumento de la actividad sísmica en todo el hemisferio sur. Y a la distancia, desde el Nex Karun, el señor de la guerra lo vio todo. Sus mandíbulas temblaron. No de miedo, de rabia. Profanan nuestra historia, gruñó. Son animales. Un oficial subalterno se adelantó, con voz temblorosa. No se detienen. Están llegando informes. La mitad de nuestras colonias del borde medio están a oscuras. Están deshabilitando cada repetidor, cada línea de suministro. Las garras de Srak se cerraron con tanta fuerza que agrietaron el panel de control. Entonces responderemos de la misma manera. Envíen a los devoradores de fuego. El oficial palideció. Pero no han sido probados en operaciones planetarias. No me importa. Srak se irguió, con los ojos brillando de odio. Convertiremos la tierra en una ceniza. Ahogaremos sus cielos con cenizas. Y cuando lloren por piedad, borraremos su nombre de las estrellas. En la Tierra, el comandante Torne recibió la advertencia de los exploradores del espacio profundo. Los devoradores de fuego venían. Solo existían susurros hasta ahora. Rumores, pero los escaneos lo confirmaron. Naves de guerra bioorgánicas masivas pulsando con firmas de fusión inestables,
dirigiéndose hacia el sistema Sol a velocidades imposibles. Van a intentar acabar con nosotros, dijo la IA de la flota en voz baja. Torne no se inmutó. No tendrán la oportunidad. Abrió una línea segura a todas las instalaciones de operaciones encubiertas. Activen el protocolo sabueso. En una bóveda criogénica enterrada profundamente bajo el hielo antártico, algo se agitó. Enterrado desde el último conflicto civil de la Tierra, algo que ni siquiera los Revenants podían controlar por completo. Era más viejo que los otros, más cruel, construido no para infiltrarse, sino para erradicar. El tanque se abrió con un siseo. Un hombre, o lo que quedaba de uno, avanzó, con la piel entrelazada con malla de titanio, los huesos reforzados con aleación de carbono, la IA neural grabada directamente en su corteza. Sin número, sin nombre, solo un indicativo. Sabueso. Mientras los Revenants se exfiltraban de Bastorum, la unidad 09 se detuvo antes de subir al transbordador de evacuación. Se giró, mirando las ruinas ardientes detrás de él, los templos, los santuarios, el humo ascendiendo hacia la órbita. No sintió victoria. No sintió orgullo. Solo sintió una certeza tranquila. Habían dejado claro su punto. Los Silleri comenzaron esta guerra pensando que los humanos eran solo parásitos ruidosos. Ahora sabían que no somos parásitos. Somos depredadores. Y cuando se nos empuja lo suficiente, no nos detenemos. Borramos. El transporte que llevaba a Sabueso no tenía ventanas. Nadie a bordo necesitaba ver el espacio. No eran turistas. Eran depredadores, cazadores. El comandante Torne estaba en la cámara de observación reforzada, separado del activo por 7 centímetros de vidrio de impacto en capas, amortiguadores magnéticos y un campo de contención que zumbaba con energía de nivel de advertencia. Dentro de la bahía sellada, Sabueso se sentaba solo. Sin ataduras, sin cadenas, solo quietud. Estaba completamente consciente, despojado al mínimo, arnés de combate, conector neural cableado a su espina dorsal, ojos como hierro fundido, enfriados en algo peor. Sabueso, dijo Torne a través del comunicador. ¿Entiendes el objetivo? El hombre no respondió de inmediato, su cabeza se inclinó ligeramente, como si escuchara algo distante, o tal vez recordara algo que nadie más debería. Luego habló, con voz baja y fría. ¿Los quieres muertos? No, respondió Torne. Los quiero rotos. Quiero que el último de ellos desee no haber salido nunca de sus cámaras de desove. Quiero a sus señores de la guerra sollozando entre cenizas. Los labios de Sabueso se curvaron en algo que parecía una sonrisa. Entonces lánzame primero. Los devoradores de fuego llegaron al borde del sistema solar 30 horas después. 6 de ellos, cada uno del tamaño de una luna pequeña. Sus cascos no eran de metal. Eran cultivados, vivos, sangrando atmósfera por las grietas de sus pieles blindadas. Pulsaban con luz radiactiva, emitiendo constantes chillidos de radar orgánico tan intensos que las naves humanas sin escudo quedaban ciegas antes del contacto visual. Cada uno llevaba miles de biotroopers fusionados, mutados. Silleri criados para una cosa, la destrucción. Y se dirigían directamente a la Tierra. El pánico en las colonias exteriores golpeó primero. Los transportes civiles suplicaban autorización de evacuación. Las estaciones cerca de Neptuno y Urano se apagaron, tratando de esconderse en el frío. Pero la Tierra no se escondió. La Tierra estaba lista. La sala de guerra en el sitio negro Alfa estaba al rojo vivo. Los comandantes ladraban órdenes a través de 6 continentes. Los cañones orbitales se encendieron a máxima potencia. Una docena de satélites de defensa se reposicionaron sobre objetivos de alto riesgo. Pero nada de eso era el centro del plan. No realmente, porque esta batalla no era sobre flotas. Era sobre Sabueso. Torne estaba en el centro de todo, en silencio, con las manos cruzadas a la espalda. La pantalla frente a él mostraba a los devoradores de fuego a la deriva por el cinturón de Kuiper como tumores. Imparables, hermosos de una manera aterradora y apocalíptica. Renae se le acercó, sosteniendo una tableta. Todas las unidades están listas. Los Revenants están asegurados en las cápsulas de desembarco.
Cañones de riel preparados. ¿En serio vamos a lanzarlo solo? Thorne no apartó la vista de la pantalla. No está solo, dijo. Es solo que los demás aún no han muerto. Sobre Plutón, la lluvia de hierro salió del sigilo. Las puertas de su hangar se abrieron. La cápsula que transportaba a Sabueso se lanzó con un siseo atronador. Sin escolta, sin respaldo, solo un hombre en un ataúd de tungsteno. Dirigiéndose hacia el devorador de fuego líder, designado Sarif Gore. Mientras la cápsula de Sabueso gritaba a través del vacío, el caparazón exterior de la avionave reaccionó. Docenas de torretas de tentáculos orgánicos brotaron de su superficie, chillando, pulsando con ráfagas de antimateria. Dispararon salvajemente. La cápsula esquivó, se zambulló, quemó atmósfera, y luego, impacto. La cápsula de Sabueso no aterrizó. Se abrió paso a través de la biopiel, directamente al corazón de la bestia. Dentro del devorador, era un caos. El aire no era respirable. Era espeso con esporas y humo de plasma. Las paredes eran tejido vivo. El suelo pulsaba como un latido. Sabueso salió, con la cuchilla ya extendida, el rifle de pulso zumbando. Inmediatamente, la primera ola de biotroopers se abalanzó sobre él. Bestias Sileri mutadas con extremidades fusionadas, armadura de quitina y bocas que gritaban en lugares donde ninguna boca debería existir. Sabueso no dudó. Se movió como si las leyes de la física no se aplicaran. Rápido, brutal, eficiente. Cuchilla a través del primero, disparos a través de los siguientes 5. Agarró al séptimo por la garganta y lo estrelló contra la pared hasta que se convirtió en parte de ella. Los pasillos de Sarif Gore se convirtieron en un matadero. No se detuvo. No habló. Ni siquiera parecía vivo. Solo movimiento y muerte. El devorador intentó adaptarse, desviando paredes para que se derrumbaran sobre él, liberando nubes de neurotoxinas, acosándolo con sabuesos de sangre ácida. Pero el traje de Sabueso neutralizaba cada ataque antes de que impactara. Peor aún, aprendía, su IA neural mapeaba cada debilidad estructural sobre la marcha, marcando órganos vitales, sacos de combustible, cúmulos nerviosos. 10 minutos después de la brecha, provocó la primera ruptura. Una reacción en cadena de explosiones recorrió la espina dorsal de la bestia. Gritó, un ruido real audible a través del espacio, y luego comenzó a morir desde adentro hacia afuera. En el puente del Nex Karun, el señor de la guerra Ezrak miraba la transmisión con incredulidad. ¿Qué es eso? Siseó. El técnico de sensores se apresuró a responder. Es solo una señal de vida, pero está consumiendo sectores internos como un virus. No podemos matarlo. Ezrak golpeó la consola con una garra. Entonces traigan al resto. A todos ellos. Si la Tierra quiere guerra total, se la daremos. Los 5 devoradores restantes cambiaron de trayectoria. Directo a la Tierra. Pero ya era tarde. Uno por uno, los otros equipos de ataque Revenant ya estaban en movimiento. La unidad 09 se lanzó al Devorador 2, volando su núcleo neural y eyectándose segundos antes de que su casco implosionara. La unidad 12 lideró una infiltración de 3 hombres a través del Devorador 3, colocando cargas antigravedad en el corazón de su sistema de propulsión. Las unidades 04 y 11 no lograron salir. Nunca planearon hacerlo. Uno de ellos se quedó atrás en la cámara reproductiva del Devorador 4, rompiendo sus sacos de biocombustible con una lanza térmica. Murió riendo. Otro se envolvió en cordón detonante de alto rendimiento y se arrojó al cerebro central del Devorador 5. Para cuando las naves restantes llegaron a la órbita de la Tierra, solo un devorador seguía funcional, el Devorador 6, y cojeaba, con la mitad de sus sistemas orgánicos fuera de línea, y sangraba. Sangre real. Un asesino de planetas biológico goteando rojo como cualquier otro animal. Desde la órbita terrestre, el mundo entero observaba. Miles de millones de pantallas sintonizadas. Las imágenes quedaron grabadas en la historia. 6 pesadillas del infierno de otra especie reducidas a cadáveres y una bestia temblorosa y moribunda rozando la atmósfera superior como una polilla en llamas. Intentaba darse la vuelta, huir. Pero la Tierra aún no había terminado.
Desde las nubes sobre el Pacífico, el cañón orbital Juicio 1 giró para encarar el cielo. Claves de autorización introducidas. Aumento de potencia detectado. El comandante Thorne estaba junto al gatillo final. ¿Mensaje?, preguntó la IA. Pensó en Titán, en Warren, en los millones que murieron cuando los Silleri atacaron por primera vez, en cada error que cometieron. Miró directamente a la transmisión y dijo: «Esto es por Titán». Y disparó. Un rayo de plasma cargado de energía solar atravesó el cielo como la espada de un dios. Atravesó el pecho del devorador, quemó su núcleo y siguió adelante. Cuando todo terminó, no quedaba nada. Ni escombros, ni gritos, solo silencio. De vuelta en la lluvia de hierro, Sabueso estaba solo entre los restos de la destrucción de Sarif Gore. Su armadura estaba agrietada, su brazo izquierdo apenas respondía, pero estaba vivo. Miró las estrellas, respirando a través de filtros rotos. Un ping del comunicador. La voz de Thorne. «¿Estado?» «Están muertos», dijo Sabueso. «Todos ellos». «Bien. Vuelve a casa». Pero Sabueso no respondió. Miró los distantes puntos de luz en el cielo, las mismas estrellas de las que habían venido los Silleri, y dijo: «Todavía no». Luego se giró hacia la cápsula de escape, arrastrando su cuchilla detrás de él como si le debiera algo. La galaxia se había quedado en silencio. Tardó 6 horas en que las señales llegaran a los sectores lejanos. Fragmentos de datos, grabaciones de sensores confusas, gritos de muerte interceptados a través de canales Silleri encriptados. Uno por uno, los imperios exteriores, las especies marginales, incluso los antiguos enemigos de la Tierra comenzaron a darse cuenta de la verdad. Los devoradores de fuego habían desaparecido, no derrotados, borrados, asesinados por una especie que habían etiquetado como débil, indisciplinada, primitiva. Ahora el silencio resonaba en estrellas que nunca antes habían oído el nombre de la Tierra. Y de repente, todos lo conocían. En la Tierra, no hubo celebración, ni desfiles, ni canciones, ni medallas. El comandante Thorne estaba en el balcón superior del sitio negro Alfa, observando el horizonte sur agrietarse con relámpagos mientras una tormenta avanzaba sobre las llanuras de hielo. El aire sabía a metal y ozono, como si la guerra hubiera infectado el clima. Detrás de él, la sala de guerra zumbaba en voz baja. Analistas rastreando movimientos de la flota Silleri, diplomáticos recibiendo mensajes encriptados de gobiernos alienígenas ahora interesados en la paz. Pero nada de eso importaba. No para Thorne, porque Sabueso no había regresado. Todavía no. La última señal de él fue corta. 30 segundos de ráfaga de comunicaciones mientras entraba en la cápsula de escape abandonada después de destruir Sarif Gore. No voy a volver. Todavía no. Hay algo más aquí fuera. Algo que sigue a los Silleri. Puedo sentirlo. Eso fue hace 4 días. La baliza de la cápsula de escape nunca se activó, y Thorne tenía un mal presentimiento de que esta guerra no había terminado. En órbita, dentro del crucero de salvamento Estela Larga, un equipo de reconocimiento de 3 hombres flotaba entre los restos de Sarif Gore. No era salvamento, no realmente. Era una autopsia. El comandante Rusk, canoso, tuerto, masticando tabletas de cafeína seca como si fueran caramelos, estaba de pie con las botas hundidas en capas de tejido Silleri quemado, sosteniendo un escáner que no dejaba de fallar. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Las lecturas no tenían sentido. Los órganos internos de la criatura estaban mal. No solo diseñados biológicamente, reescritos, cicatrizados, alterados postnacimiento. «Señor», llamó uno de los técnicos, «encontramos algo». Llevaron a Rusk a lo que parecía una cámara nerviosa. En el centro, un símbolo había sido marcado a fuego en la pared de tejido. No Silleri, no humano. Circular, angular, alienígena, incluso para los estándares alienígenas. El escáner no lo reconoció. Rusk lo miró fijamente durante mucho tiempo. «No es de ellos», murmuró. «Es más antiguo». «¿Cree que Sabueso vio esto?», preguntó el técnico. Rusk no respondió. De vuelta en la Tierra, Thorne se reunió con el Consejo Estratégico Conjunto,
un pequeño grupo de las mentes de defensa y sistemas de IA de más alto rango de la Tierra. Era una cámara fría y sin ventanas en las profundidades del Atlántico. Uno de los generales más ancianos, con la piel flácida por la edad y el estrés, levantó la vista de los registros de transmisión. «Hemos confirmado algo», dijo. Torne se inclinó hacia adelante. «Continúe». 2 meses antes de que los Silleri atacaran Titán, enviaron una flota fuera del sistema. Desplazamiento masivo, activos de primer nivel. Luego se quedaron en silencio. Sin respuesta, sin rastro. ¿Dónde? Hacia una región que nunca hemos cartografiado. Espacio profundo. Demasiado lejos para ser económico. Sin colonias conocidas. La mandíbula de Torne se tensó. Así que no huían de nosotros. Huían de otra cosa. El general asintió lentamente. Lo que sea que encontraron ahí fuera, los aterrorizó tanto que nos atacaron para asegurar el sistema Sol, no para conquistarlo, para usarlo como escudo. Torne se reclinó. El silencio llenó la sala como un canto fúnebre. No eran la amenaza, dijo finalmente. Eran la advertencia. Mucho más allá del borde, más profundo de lo que la tecnología humana estaba destinada a llegar, Sabueso flotaba en el espacio frío. Estaba solo en la cápsula de escape. Sistemas apagados para evitar la detección. Su cuerpo funcionaba con estimulantes de emergencia. Su IA neural en modo de bajo consumo. Debería haber vuelto. No lo hizo porque algo lo estaba llamando. No con palabras, no con transmisiones, sino a través de algo más profundo, un instinto, una atracción. Como si lo que fuera que estuviera ahí fuera supiera lo que era y lo quisiera más cerca. La cápsula se deslizó hacia un objeto negro en el espacio. No una nave, no un planeta, una estructura, geométricamente perfecta. Sin luz, sin firma de calor, simplemente allí, imposible, antigua, como si el universo la hubiera olvidado. Y en su mente, Sabueso oyó un sonido, no una voz, no un lenguaje, sino un significado. No eres de ellos. Eres peor. Eres lo que viene después. Eres evolución por la fuerza. Miró por el visor. Sus manos se aferraron a los controles. Y por primera vez desde su resurrección, sintió miedo. De vuelta a casa, los cielos de la Tierra habían cambiado. Las cicatrices orbitales del ataque de los devoradores aún eran visibles. Las ciudades tenían focos apuntando a las estrellas como si esperaran otra invasión a cada segundo. Los niños nacían en búnkeres. Los ancianos se negaban a abandonar los refugios. Pero la humanidad no se rompió. Nos afilamos. Las fábricas volvieron a la producción de guerra. El reclutamiento militar se disparó. Los programas de operaciones encubiertas triplicaron su financiación. Los investigadores civiles de IA fueron reclutados para laboratorios de entrenamiento de IA de defensa. La Tierra estaba aprendiendo rápido porque ahora la pregunta no era si sobrevivimos. Era qué viene después. El comandante Torne se sentó solo en sus aposentos, viendo el mensaje original del capitán Warren una vez más. Declararon la guerra. Ahora les mostraremos por qué fue un error. Esas palabras se habían convertido en escritura sagrada. Pero ahora parecían un preludio, no un final. Un golpe en la puerta. Se deslizó para abrirse. Renae entró, pálido, sosteniendo un nuevo informe. Necesita ver esto. Torne escaneó la página, se detuvo, levantó la vista, con voz plana. ¿Qué es esto? Desciframos fragmentos de una base de datos de emergencia Silleri de la estación de retransmisión que atacamos el mes pasado, dijo Renae. Resulta que había una clase de señales que estaban interceptando desde el espacio profundo. ¿Qué tipo de señales? Renae tragó saliva. No estaban dirigidas a ellos. Intentaban bloquearlas, interferirlas. Tocó la página. La frase descifrada iluminó la pantalla. Los ascendidos observan. De vuelta a bordo de la estructura a la deriva, Sabueso estaba ahora fuera de la cápsula de escape, sellado en un traje de caparazón duro. Se acercó al monolito negro de diseño alienígena. Cuando tocó su superficie, onduló, no con luz, sino con memoria. Vio destellos,
Un mundo colapsando sobre sí mismo, criaturas gritando en idiomas que el universo había olvidado, estrellas siendo cosechadas como fruta, y humanos, cientos de años en el futuro, luchando contra algo que no podían comprender. Las imágenes se grabaron en su mente. Luego, un mensaje final pulsó a través de su conector neural. Ahora nos perteneces. Y la puerta se abrió. En la Tierra, todo contacto con la baliza de sabueso cesó. Apagón total. No muerto, no rastreable, simplemente desaparecido. Pero Thorne no entró en pánico. Se presentó ante la Junta de Mando Conjunto y dijo lo que nadie más podía. No está muerto. Lo encontraron. Y volverá. Una pausa. Diferente. La primera señal de ellos no fueron naves. No fueron armas. Ni siquiera fue una declaración. Fue el silencio. El tipo de silencio que se come el sonido en lugar de contenerlo. Los satélites alrededor de Júpiter se apagaron en el mismo instante. Sus transmisiones congeladas a mitad de camino. La defensa orbital de Marte detectó una ondulación en el espaciotiempo como si la gravedad hubiera tartamudeado. Los telescopios de espacio profundo en el cinturón de Kuiper regresaron con estática en lugar de estrellas. Y luego llegaron los informes de sueños. Hombres y mujeres de toda la Tierra se despertaron gritando las mismas palabras. Los ascendidos observan. El comandante Thorne ya no dormía. Estaba de pie en la sala de guerra del sitio negro Alfa, con la mandíbula apretada. Los ojos fijos en el tablero lleno de preguntas sin respuesta. Los Silleri no estaban acabados, pero se habían callado, retrocediendo, lamiendo heridas. Eso en sí mismo era aterrador. Una especie que nunca se retiraba ahora evitaba el enfrentamiento directo porque sabían, lo habían visto antes. Thorne se inclinó sobre el mapa. Cientos de marcas rojas le devolvieron la mirada. Cada una estación muerta, una colonia perdida, una sonda silenciada. Renae entró en silencio, con 2 tazas de café estimulante en la mano. Dejó una cerca de Thorne. Ha estado en esta mesa durante 20 horas. Thorne no levantó la vista. Las horas ya no importan. Se está agotando. Thorne finalmente lo miró, con ojos como acero pulido sobre piedra. Me agotaré cuando la Tierra esté a salvo. No antes. Renae quiso discutir. En su lugar, tragó saliva y formuló la pregunta que nadie quería que se respondiera. ¿Qué pasa si Sabueso no vuelve? Thorne no dudó. Volverá, pero no como el hombre que lanzamos. En algún lugar mucho más allá del espacio cartografiado, Sabueso caminaba. La estructura negra no era una nave. No exactamente. Era una tumba, una prisión, una catedral. Dentro, las paredes pulsaban con un ritmo que no era un latido. El suelo era liso, tallado, geométrico, demasiado perfecto, demasiado intencional. Y las voces, no eran susurros en su cabeza. Eran órdenes. Avanza. Abandona la carne. Te hemos elegido. Cada instinto gritaba resistir, pero la IA neural en su corteza se estremeció. Falló, les respondió. Los ascendidos no estaban pidiendo. Lo estaban recableando. Hilo por hilo. De vuelta en la Tierra, los informes se acumulaban. Un puesto de escucha en Europa detectó un pico en bandas de radio más antiguas de lo que la tecnología humana podía registrar. No era lenguaje. Era un patrón. Matemática pura, repetitiva, recursiva, infinita. Una IA militar intentó decodificarlo. Se quemó en 90 segundos, gritando en binario hasta que sus procesadores se frieron. En los restos de Titán, los equipos de salvamento tropezaron con algo congelado en los escombros. No Silleri. No humano. Un fragmento. Negro. Frío. Un pedazo de algo más grande. Un trabajador lo tocó. Sus venas se volvieron negras en minutos. Sus ojos se pusieron blancos. Antes de que pudieran ponerlo en cuarentena, susurró la misma frase que Warren había transmitido una vez al vacío. Declararon la guerra. Ahora les mostraremos por qué fue un error. Luego murió sonriendo. Thorne estudió la grabación. Sus nudillos se pusieron blancos contra la consola. Esto no es una invasión, murmuró. Esto es una infección.
Renae se movió a su lado. ¿Contra qué diablos estamos luchando, señor? Torne finalmente lo dijo en voz alta. No contra los Sileri. Ya no. Tocó los resultados del escaneo del fragmento negro. Estamos luchando contra sus dioses. Mientras tanto, en las cenizas del territorio Sileri, el señor de la guerra Ezrak convocó a su consejo destrozado. La mitad de sus generales habían desaparecido, sus flotas diezmadas, su imperio humillado. Quería venganza. Pero algo más frío corría ahora por sus venas. Miedo. Los humanos encendieron el fuego, siseó uno de sus asesores. Deberíamos haberlos aplastado más rápido. Ezrak negó con la cabeza. No, nos quemaron porque dudamos. Porque estábamos distraídos. Levantó una garra y señaló el mapa hueco. Los ascendidos están despiertos. Se hizo el silencio. Incluso los señores de la guerra endurecidos bajaron la cabeza. Vendrán por todos nosotros, continuó Ezrak. Y los humanos serán su primera arma. En el espacio profundo, Sabueso cayó de rodillas. La estructura estaba ahora dentro de él, o él estaba dentro de ella. Vio visiones. Ciudades de la tierra, pero más antiguas, en ruinas, consumidas por algo vasto. Vio sus propias manos desgarrando enemigos como si fueran papel. Excepto que no eran Sileri. Ni siquiera eran alienígenas. Eran humanos. Y las voces se hicieron más fuertes. Dimos fuego a vuestros antepasados. Guiamos vuestras guerras. Cada paso que dais, lo dais hacia nosotros. Sabueso apretó los dientes, la sangre le corría por la nariz. Soy humano, escupió. La respuesta no fueron palabras. Fue una risa. Fría, infinita, en capas de 1000 lenguas muertas. Ya no. En la Tierra, los Revenants comenzaron a descomponerse. La unidad 09 despertó de la estasis con su núcleo neural gritando. Rompió 3 paredes antes de que lo sometieran. Su HUD seguía mostrando símbolos que coincidían con el fragmento de Titán. La unidad 12 se quedó en silencio durante una misión, mirando al cielo hasta que su corazón se detuvo. Otros informaron oír voces durante el tiempo de inactividad, sueños que no eran suyos. Renae encontró a Torne mirando sus historiales médicos. «Están infectados, ¿verdad?», preguntó Renae en voz baja. Torne asintió una vez. «Ya no son soldados. Son balizas». El pánico se extendió rápidamente. Los sectores civiles susurraban que la Tierra había despertado algo peor que los Sileri. Los foros de conspiración lo llamaron la guerra de los dioses. Incluso los oficiales militares lo cuestionaron. Si la humanidad había matado a los devoradores de fuego, ¿por qué la Tierra seguía preparando defensas como si nada hubiera cambiado? Torne les respondió con una línea. Porque los devoradores no fueron el final, fueron el prólogo. En las sombras del sitio negro Alfa, Torne recibió un mensaje seguro. No humano, no Sileri. Traducido, decía, hemos visto los mismos símbolos. No estáis solos, pero no estáis listos. No estaba firmado. Sin rastro de fuente, sin origen. Pero Torne reconoció la desesperación cuando la vio. Había otros ahí fuera, otras especies que habían luchado contra los ascendidos antes, y habían perdido. De vuelta dentro de la Catedral Negra, Sabueso llegó al corazón. No era una máquina. No estaba vivo. Era un espejo. Cuando miró, no vio su reflejo. Vio en lo que los ascendidos querían que se convirtiera. Un humano ya no atado por la carne. Un depredador afilado hasta el infinito. Un asesino de dioses. Y debajo de todo, una única verdad escrita en luz. La humanidad no fue elegida para sobrevivir. La humanidad fue elegida para destruir. Sabueso apretó los puños. Su voz era áspera, rota, pero desafiante. No os pertenezco. La estructura pulsó, temblando, las antiguas paredes gimieron. Entonces no pertenecerás a nada. Y comenzó a rehacerlo. En la tierra, cada revenant colapsó a la misma hora, gritando, convulsionando. Sus núcleos neurales brillaron en blanco intenso, luego se apagaron. El personal médico corrió, entró en pánico,
los sistemas se frieron. Y a través de la boca de cada Revenant llegó la misma transmisión, hablada al unísono en todos los continentes. Estamos despiertos. El mundo se congeló. Miles de millones lo oyeron. Los ascendidos se habían anunciado. Y la humanidad se dio cuenta de que la guerra Sileri fue solo el primer error. El mundo no respiró durante 3 días. Cada Revenant en la Tierra yacía frío en sus tanques de contención. Núcleos neurales fritos, cuerpos temblando con señales fantasma. Los civiles exigían respuestas. Los soldados susurraban rumores. Los sacerdotes decían que el fin había llegado. La frase se repetía en todos los canales. Estamos despiertos. Nadie sabía lo que significaba. No del todo, pero lo sentían. El tipo de pavor que se enroscaba en los huesos. El comandante Torne se presentó ante el mando global unido. Un consejo de hombres y mujeres rotos y exhaustos que ahora gobernaban por miedo más que por política. Querían explicaciones. Torne no les dio consuelo. Han infectado a nuestros soldados, dijo rotundamente. Los Revenants están comprometidos. Sabueso está desaparecido. Los Sileri están dispersos pero no acabados. Y ahora nos enfrentamos a algo que no quiere territorio. No quiere recursos. Quiere sumisión. Un consejero se movió nerviosamente. Uno finalmente preguntó, ¿qué son? La mandíbula de Torne se tensó. Depredadores, no de planetas, sino de civilizaciones. Las despojan, las reescriben, y no dejan nada más que ruinas. Estallaron murmullos. Otro consejero se inclinó hacia adelante, con voz afilada. Entonces, negociamos. Hemos sobrevivido antes doblegándonos, adaptándonos. Los ojos de Torne se volvieron fríos. No se negocia con el fuego. Lo apagas o lo quema todo. A través de la galaxia, el imperio Sileri se tambaleaba. El señor de la guerra Srak estaba sentado solo en la cámara de guerra del Nex Karun, rodeado de silencio. Sus generales estaban muertos, su imperio fracturado. Sus dioses revelados como nada más que los monstruos que los engendraron. Golpeó la mesa con un puño con garras. Han despertado a los ascendidos, gruñó. Los humanos, los malditos humanos. Pero incluso al decirlo, sabía la verdad. Los humanos no los habían despertado. Los ascendidos siempre habían estado esperando, y la humanidad era simplemente la primera especie lo suficientemente brutal como para responder. De vuelta en la Tierra, el caos se pudría. Protestas en Nueva York, disturbios en Nueva Delhi, cultos suicidas formándose en las ruinas de Johannesburgo. Por todas partes, el mensaje se extendía. Los ascendidos están despiertos. La humanidad está condenada. Pero por cada colapso, también había rabia. Viejos enemigos dejaron de lado sus rencores. Las flotas de guerra rusas y americanas atracaron una al lado de la otra. Las milicias libres africanas se ofrecieron voluntarias para campañas fuera del mundo. Incluso los estados rebeldes firmaron pactos, todos bajo una misma bandera, el mando humano. Porque la desesperación y el miedo eran lujos. Y Torne sabía que solo quedaba un camino. La guerra. Los Revenants comenzaron a cambiar. Los equipos médicos intentaron diseccionar sus núcleos neurales para descubrir que habían dejado atrás los ascendidos, pero cada intento fracasó. Los sistemas se frieron. Los cirujanos sufrieron convulsiones. Los monitores de IA se rompieron. Entonces la unidad 09 despertó. Se sentó erguido en su tanque de contención, con los ojos brillando con un tenue blanco. Los técnicos entraron en pánico, se levantaron armas, pero él no atacó. Simplemente miró directamente a la cámara de seguridad y habló. Él viene. ¿Quién? Exigió Torne, observando desde el puente de control. La unidad 09 sonrió. No humano. No alienígena. Algo intermedio. Sabueso. Mucho más allá del borde, Sabueso caminaba de nuevo. Pero no estaba solo. La catedral negra lo había rehecho. Su cuerpo era más pesado, más denso, la piel entrelazada con aleación ascendida. La IA neural reescrita en algo más. Y a su alrededor caminaban sombras. No Sileri, no humanas, ni siquiera vivas.
Ecos de civilizaciones muertas hace mucho tiempo, grabados en la voluntad de los ascendidos. Guerreros de luz y hueso. Sus rostros borrados, sus movimientos perfectos. No hablaban. No lo necesitaban. Sabueso lo sentía en su mente. Soldados que una vez se habían resistido, que una vez habían jurado luchar y en cambio habían sido doblegados a una servidumbre eterna. Pero él no era como ellos. Todavía no. Apretó los puños hasta que sus nudillos se partieron. La sangre goteaba negra y roja. Las voces presionaban más fuerte. Nos perteneces. Pero otra voz se oponía. Las palabras del capitán Warren. El último mensaje. Declararon la guerra. Ahora les mostraremos por qué fue un error. Sabueso rugió contra el silencio y las sombras se estremecieron. En la tierra, Torne comenzó a planear lo impensable. Contacten a los Sileri, ordenó. La sala de guerra se congeló. Renae lo miró como si se hubiera vuelto loco. Quiere aliarse con ellos después de todo. Torne no parpadeó. Si los ascendidos nos consumen, también los consumen a ellos. Son depredadores de civilizaciones, no de especies. Si la humanidad muere, los Sileri son los siguientes. Si los Sileri mueren, nosotros los seguimos. Renae negó con la cabeza. Nunca aceptarán. Demasiada sangre derramada. Aceptarán, dijo Torne sombríamente. Porque el miedo hace aliados más rápido que la diplomacia. El señor de la guerra Ezrak casi mata al mensajero cuando llegó la oferta. Humanos, escupió. Masacraron Bastorun. Quemaron nuestros santuarios. Pero sus consejeros supervivientes lo presionaron. También mataron a los devoradores de fuego. Hirieron lo que nosotros no pudimos. Ezrak siseó, las mandíbulas castañeteando, el orgullo ardía en su pecho. El odio hervía en sus venas, pero más profundo que ambos estaba la verdad que no podía negar. Los ascendidos estaban despiertos, y su pueblo no sobreviviría sin los humanos. Golpeó la mesa de guerra con sus garras. Convoquen a su comandante. 2 semanas después, en órbita sobre terreno neutral, un asteroide destrozado entre la Tierra y el espacio Sileri, el comandante Torne y el señor de la guerra Ezrak se encontraron por primera vez. Ninguno se inclinó, ninguno apartó la mirada. Simplemente se miraron fijamente. 2 depredadores acechando a la misma presa. Mataste mi mundo, gruñó Ezrak. Cristalizaste Titán, respondió Torne fríamente. El silencio se extendió, espeso como la sangre. Luego Torne dijo, a los ascendidos no les importa quién empezó esto. Acabarán con nosotros 2, a menos que acabemos con ellos primero. Ezrak se inclinó hacia adelante, las espinas erizadas. ¿Crees que tu frágil especie puede acabar con lo que creó las estrellas? La voz de Torne era de acero. No necesitamos acabar con ellos. Solo necesitamos hacerlos sangrar. El primer consejo de guerra humano-Sileri fue un caos. Los generales gritaban. Los científicos discutían. Los traductores se esforzaban. Pero lentamente, dolorosamente, un plan comenzó a formarse. Los ascendidos no eran infinitos. No eran dioses. Eran parásitos alimentándose de civilizaciones hasta que colapsaban. Si la humanidad y los Sileri combinaban flotas, combinaban armas, combinaban soldados, tal vez podrían herirlos, tal vez lo suficiente para sobrevivir. No era la victoria lo que buscaban. Era la supervivencia. Pero la supervivencia tiene un costo. Y Sabueso ya caminaba de regreso hacia ellos, cambiado, alterado, ascendido. La primera prueba de que la humanidad misma podía ser convertida en un arma. Y cuando regresara, no sería como su soldado, sería como su verdugo. En la víspera de la nueva guerra, Torne estaba solo en el balcón del sitio negro Alfa, mirando el horizonte ahogado por la tormenta. Pensó en Warren, en Titán, en los miles de millones que habían muerto desde entonces. Pensó en Sabueso, el arma que desataron, el hombre que podría no ser un hombre ya. Y susurró en la noche a nadie más que a la tormenta. Querían guerra. Querían fuego. Ahora verán lo que pasa cuando la humanidad arde con él. El cielo sobre la tierra ya no era azul. Era negro,
veteado de una luz que no era un relámpago, sino fracturas en la propia realidad. Los ascendidos no se acercaban en naves. No invadían con ejércitos. Llegaban como una enfermedad que se filtraba en la existencia. La órbita temblaba con tormentas de estática. Los satélites de defensa, cegados. El espacio mismo se estremecía. Y a través de todo, la misma frase ardía en cada mente, cada transmisión, cada grito. Estamos despiertos. El comandante Thorne estaba en el puente de mando del HWS Lluvia de Hierro, mirando el vacío ondulante más allá de Marte. A su alrededor flotaban los restos de las flotas de la Tierra. Portaaviones maltrechos, destructores con cicatrices, naves civiles reequipadas con cañones. A su lado, por primera vez en la historia, naves de guerra Sillery mantenían la formación, afiladas, erizadas de espinas, sus cascos con cicatrices, pero indomables. Juntos, no eran un ejército. No realmente. Era una procesión fúnebre esperando que alguien nombrara al cadáver. Renae estaba a su lado, con la voz áspera. Señor, ¿y si esto es demasiado grande para nosotros? Thorne no lo miró. Su voz era grave. Entonces moriremos lo suficientemente alto como para recordarle a la galaxia quién demonios éramos. El vacío se resquebrajó. No metafóricamente, literalmente. El espacio se rasgó, sangrando fuego blanco, y de él salieron formas. No naves, no flotas, monumentos que se movían. Cada nave ascendida era una estructura del tamaño de una ciudad. Geometría doblada hasta la imposibilidad. Torres plegándose sobre sí mismas, superficies cambiando como líquido. Irradiaban calor sin llama. Gravedad sin masa. Mirarlas demasiado tiempo hacía sangrar los ojos. Un susurro llenó cada canal, cada cerebro. Someteos. Por un instante, la flota vaciló. Incluso las tripulaciones Sillery endurecidas dudaron, sus espinas temblando con un terror primario. Pero entonces Thorne habló por los comunicadores, con voz como un martillo. Declararon la guerra. Ahora les mostraremos por qué fue un error. Miles de millones lo oyeron, y la flota de la Tierra avanzó. El primer choque fue un caos. Los cañones de riel humanos iluminaron el espacio con fuego de tungsteno. Las lanzas de plasma Sillery rasgaron los cascos ascendidos. Las explosiones florecieron como soles, pero los ascendidos no contraatacaron convencionalmente. Absorbían. Disparos que deberían haber partido naves por la mitad se hundieron en ellos como agua en la tierra. Y luego lo reflejaron de vuelta, retorcido, magnificado. 3 destructores de la Tierra desaparecieron en segundos. Un crucero Sillery se dobló por la mitad, su tripulación gritando por los comunicadores abiertos antes de que el silencio los tragara. Pero aún así, la humanidad luchó porque la rendición no estaba en su sangre. Y entonces llegó él. Sabueso. Su silueta se desgarró de las líneas ascendidas como un lobo saliendo de las sombras. Sin cápsula, sin nave, solo una figura con forma de hombre envuelta en aleación negra y luz, moviéndose a través del vacío como si fuera atmósfera, mitad humano, mitad otra cosa. La marca ascendida ardía en su pecho. Sus ojos brillaban en blanco, sus movimientos fluidos, aterradores. Los comunicadores estallaron. Los supervivientes Revenant gritaron. Los señores de la guerra Sillery gruñeron, pero Thorne solo susurró una palabra. ¡Hijo de puta! Sabueso flotó entre las flotas, inmóvil por un momento. Luego su voz llenó cada canal. No amplificada, no mecánica, simplemente allí. No soy vuestro. No soy de ellos. Soy lo que me hicisteis. El silencio siguió, luego más fuerte. Ahora mirad cómo os rompo. Y se movió. El campo de batalla se convirtió en leyenda. Sabueso se lanzó contra las construcciones ascendidas como una cuchilla a través de la podredumbre. Sus puños aplastaron metal imposible. Su cuerpo resistió energía que debería haberlo atomizado. Cada golpe que asestaba no solo dañaba, los corrompía de vuelta, retorciendo su geometría contra sí misma. Las flotas se unieron, inspiradas. Humanos y Sillery lucharon codo con codo, cubriendo su camino, dándole aberturas. Por primera vez,
especies depredadoras lucharon hombro con hombro. Y por primera vez, los ascendidos flaquearon. Pero los dioses no sangran sin costo. Sabueso gritó mientras los ascendidos contraatacaban. Su cuerpo se deformó, la piel se partió, los injertos de aleación ardieron en rojo, su ía neural sobrecargada con voces que no eran suyas. Los ascendidos intentaron atraerlo de nuevo a su redil. Eres nuestro. Eres evolución. Eres el fin de ellos. Torne lo vio. Lo sintió. Sabía que si se apoderaban de Sabueso por completo, la guerra ya estaba perdida. Así que tomó la decisión. Fijen todos los cañones de riel. Concéntrense en la brecha. Renae se giró bruscamente hacia él. Eso es un suicidio. Todavía es. Torne lo interrumpió. Si Sabueso cae ante ellos, la humanidad está acabada de todos modos. Pero Sabueso lo oyó. Miró a la lluvia de hierro, a Torne. Y por una fracción de segundo, su lado humano parpadeó. No palabras, solo un asentimiento. Permiso. Y luego rugió, hacedlo. La orden se transmitió. Todas las armas dispararon. El campo de batalla explotó en luz. El cuerpo de Sabueso desapareció en la tormenta, tragado, quemado, obliterado con las construcciones ascendidas a su alrededor. La onda de choque se propagó por el vacío, desgarrando la geometría imposible, desentrañando las naves ascendidas en fragmentos de luz rota. Uno por uno, los monumentos colapsaron, y luego hubo silencio. La guerra había terminado. No ganada, no realmente, pero sobrevivieron. Los ascendidos se habían ido, por ahora. Las flotas flotaban, maltrechas, rotas, pero vivas. Humanos y Silerí por igual miraban al vacío donde los dioses habían caído. Y por primera vez, se dieron cuenta de algo aterrador. Podían ser asesinados. Semanas después, la tierra enterró a sus muertos, las ciudades se reconstruyeron, las naves se reacondicionaron. Los niños nacían bajo cielos que no gritaban. Pero el comandante Torne nunca celebró. Estaba de pie junto al muro conmemorativo de Titán, con la mano contra los nombres grabados. El nombre de Warren, miles de millones más. Renae se acercó en silencio. Lo logramos. Torne negó con la cabeza. No, lo retrasamos. Renae frunció el ceño. ¿Y Sabueso? La mandíbula de Torne se tensó. Se ha ido. Pero incluso al decirlo, no estaba seguro. Porque a veces, tarde en la noche, en canales demasiado silenciosos para rastrear, todavía oía esa voz. No soy vuestro. No soy de ellos. Soy lo que me hicisteis. La galaxia ahora susurraba sobre los humanos que lucharon contra dioses y vivieron. Sobre los Silerí que se arrodillaron para luchar con ellos. Sobre un arma nacida de la venganza que se convirtió en salvación. Y sobre una guerra que no había terminado. Porque en algún lugar en la negrura, los ascendidos no estaban muertos. Estaban esperando, observando. Y la humanidad ya no era una presa. La humanidad era el depredador.